Listo, entonces vamos a iniciar con la presentación. Entonces hago la exposición rápidamente y después les doy la palabra a ustedes para que hagan sus preguntas y poder resolverles las inquietudes. Entonces el curso que iniciamos hoy se llama Electricidad Básica. Ese es el nombre que le va a salir a ustedes en el certificado. Ya vamos a hablar del certificado. Entonces hablaremos el día de hoy lo relacionado con el calendario, el contenido del curso. Vamos a mirar cuál va a ser el material de la clase. Hablaremos de la evaluación y al final vamos a hacer una presentación por parte mía y por parte de ustedes. Parte mía como instructor y ustedes como aprendices. Entonces el curso inicia hoy, jueves 20 de noviembre, y finaliza el jueves 18 de diciembre. Nos vamos a ver en el horario de 8 a 10 de la noche. En cuanto al contenido del curso, vamos a tener 9 sesiones. Entonces hoy tenemos la primera donde vamos a mirar algo muy sencillo, una introducción muy sencilla, aparte de que estamos explicando haciendo la presentación del curso. Vamos a tratar temas muy sencillos de la electricidad, vamos a mirar las unidades, vamos a mirar qué es corriente, tensión, potencia, energía, resistencia. Vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos, muy elementales, para poner en práctica ese tema, el de las unidades. Vamos a mirar también el concepto de serie. Vamos a utilizar también el multímetro. Vamos a mirar qué tipos de multímetros hay, qué podemos medir con ese multímetro. Vamos a mirar también el concepto de circuitos en paralelo, el concepto de divisor de corriente, divisor de tensión. Vamos a mirar también las leyes de Kirchhoff. Y por último, vamos a hacer un repaso de la seguridad eléctrica. Entonces, todos estos conceptos que acabamos de ver ahí son fundamentales en el estudio de la electricidad. Cualquier electricista de cualquier nivel, técnico, tecnólogo, ingeniero, maestro, doctor, lo que sea, debe conocer muy bien estos elementos porque nos van a servir para posteriores cursos, para entender conceptos un poco más elaborados, más avanzados en cualquier rama de la electricidad. Entonces, si nosotros entendemos bien estos conceptos desde el principio, esto nos va a servir como base fundamental para poder ir a hacer cosas más elaboradas, más complejas, complejas en el sentido de su estructura, no en el sentido de difícil. En ese orden de ideas, este curso está diseñado para personas que su experiencia o su formación eléctrica sea básica, o para personas que de pronto no tengan tampoco ni idea de qué es la electricidad, pero estén interesadas en aprenderla. Acá mirando el listado, ya con muchas personas hemos tenido la oportunidad de hacer cursos, por ejemplo, de sistemas fotovoltaicos, de seguridad eléctrica, de instalaciones eléctricas, de motores eléctricos. Entonces son personas que de pronto ya tienen un nivel un poco más avanzado que aquellas personas que de pronto se matricularon al curso con la intención de hasta ahora aprender de electricidad. Muchas otras personas se habrán inscrito porque necesitan el certificado, otras porque quieren recordar, otras porque quieren compartirnos su conocimiento. Entonces la idea es esa, que como vemos acá personas de todos los niveles, entonces tratemos de compartir la información, compartir los conocimientos que tengamos cada uno y colaborarle a aquellas personas que de pronto están un poco
eh, más nuevas en este mundo de la electricidad. Entonces, aprovechar que tenemos este espacio para reunirnos y poder compartir información. Esa es la idea del curso. En cuanto al material de clase, vamos a utilizar estas presentaciones, así tipo de diapositivas como la que estamos viendo. Esto yo se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Igualmente, estas presentaciones las grabamos con el ánimo que usted pueda ir a revisar algún concepto que de pronto toque ir a revisar, a repasarlo varias veces, a mirar alguna cosa en detalle. Esa es la idea de la grabación. Por X o Y motivo, muchos de nosotros podemos algún día tener que ausentarnos. Entonces también podemos ir a mirar la grabación, las grabaciones. Eh, la idea es que sea algo fortuito, que usted de pronto tenga em, una cita médica o que tenga algún inconveniente familiar o personal o laboral, lo que sea. Nadie está exento de tener algún tipo de inconveniente, pero que no sea algo reiterativo. Entonces, de las 9 sesiones, pues la idea es que eh, venga mínimo a 8. Que si no puede venir cierto día es porque de verdad le ocurrió algo. Entonces, en ese momento la grabación de esa clase puntual va a estar disponible para que usted la repase. Esa es la idea. Entonces, para eso es que vamos a utilizar los videos. También vamos a compartir unos libros donde estamos sacando toda la información, toda la base teórica. Vamos a utilizar también las normas referentes al RETE y a la NTC 2050, sobre todo cuando hablemos de la parte de seguridad. Y vamos a utilizar una aplicación, un software que se llama Tinkercad. Es un software muy elemental, muy fácil de manejar. Es un software que es gratuito. Es un software que es en línea, es decir, que usted no tiene que descargar absolutamente nada en el computador, sino que lo puede hacer en línea, desde una tablet, desde el celular o desde el computador. Preferiblemente eh, sería bueno que manejáramos el computador porque es más fácil. Por el tema de agregar los componentes, de hacer las simulaciones, es más sencillo. Sin embargo, si no contamos con esa herramienta, podemos utilizar el celular o una tablet. El tema de la evaluación, eh, es importante tener en cuenta el tema de la participación y el tema de la asistencia. Entonces, como les estaba contando ahorita, hay muchas personas que tienen bastante experiencia en el mundo de la electricidad, que pueden compartir eh, ese saber, esa experiencia empírica, esa experiencia teórica. Entonces, si usted viene acá y escucha a las personas que saben, escucha los conceptos, esto puede llegar a ser más nutritivo, puede llegar a ser más fácil de asimilar que si yo le dejo un taller de 30 preguntas donde usted lo va a hacer simplemente por ir a pasarla, a probar el curso. Entonces, considero yo que esta participación, estas reuniones las podemos aprovechar porque, como les digo, hay personas que tienen mucha eh, información valiosa, información de campo, que todos podemos aprovechar, no solamente ustedes, sino yo también como instructor. Yo acá en estos cursos he aprendido mucho de los aprendices, de los participantes, porque, como les digo, tienen información que no todos tenemos, que no podemos encontrar en un libro. Entonces, por eso le doy tanta importancia al tema de la asistencia.
También vamos a hacer unos quizzes, algo muy sencillo, no lo vamos a hacer en todas las clases, cuestión de dos, tres preguntas relacionadas con el tema, algo muy elemental. También vamos a hacer unos ejercicios, como les decía en el Tinkercad. La idea es que pongamos un ejemplo acá en clase, usted trate de hacerlo tal cual y dejamos un ejercicio ya para que lo pueda resolver usted mismo basado en el ejemplo. Entonces, va a ser algo muy elemental, cuestión de tomarle un pantallazo ahí al circuito. Entonces, para esto vamos a utilizar el grupo de WhatsApp para entregar estos pantallazos. No vamos a utilizar ninguna otra plataforma. Considero yo que es más fácil la comunicación a través de WhatsApp, aunque no es un medio formal, no es un medio institucional, pero es la manera más fácil de comunicarnos. Uno a veces les manda un correo electrónico y creo que nos ha pasado a todos, se va al spam, se le olvida a uno revisar la bandeja de entrada y va y se entera 3 o 4 días después de lo que está sucediendo. Mientras que con el WhatsApp uno todo el día está pendiente y de pronto es más efectiva esa comunicación. Ahorita el grupo está cerrado. Una vez terminemos con la presentación, yo lo abro para que ustedes puedan ya empezar a subir sus comentarios, a subir sus cosas. Entonces es importante recordar eso. Solamente vamos a comunicarnos a través del grupo de WhatsApp. Para que después no estemos que donde subo, que si al Sayuna, que si al Sofía Plus. No, nada de eso. Solamente a través del grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp siempre es recomendable tratarlo con responsabilidad en el sentido de no poner cosas externas al curso. Entonces evitar poner memes, chistes, alusión a cosas políticas, religiosas, porque puede llegar a molestar a algunas personas, a saturar el grupo de cosas que no corresponden. Entonces tratemos de manejarlo de esa manera, que si usted encontró una información buena o tiene una foto de su trabajo relacionada con la electricidad y le pareció interesante, la puede poner ahí. O realizó el ejercicio y quiso compartirlo ahí con los compañeros, pues lo sube ahí para que los otros les sirva de guía. O si tiene alguna inquietud y no pudo resolver el ejercicio, lo consultamos ahí por el grupo de WhatsApp y tratamos entre todos de resolverlo. Entonces la idea es que tengamos un grupo ameno, tengamos un grupo motivado, que tratemos de aprender lo más posible todos de todos, que participemos, que asistamos y que estemos juiciosos en estas 2 horas, en este espacio de la reunión, para evitar de pronto dejar tantas actividades extra clase para entregar. La idea del tiempo extra clase es que ustedes lo aprovechen para hacer los ejercicios que planteamos acá, sin tener el afán de pronto de que si no lo entrego, que de pronto va a perder el curso, no alcanzo, sino la idea es que lo hagamos a conciencia, que hagamos el curso por aprender y no tanto por tener el certificado. Entonces el curso es de 40 horas, vamos a dar acá eh, la mitad del tiempo, que serían 20 horas. Entonces, esas otras 2 horas extras, la idea es que ustedes lo aprovechen para complementar lo que vamos dejando acá. Entonces, la idea es que tampoco se dejen colgar con los ejercicios que vayamos proponiendo. Listo, entonces en cuanto a la presentación, por parte mía, por parte del instructor, mi nombre es Henry Tarazona, ya muchos de ustedes me conocen. Soy ingeniero eléctrico,
tecnólogo también en electricidad industrial del SENA. He tenido la oportunidad de trabajar como docente acá en el SENA y en otras instituciones. Eh, la verdad me gusta mucho esta actividad porque me obliga siempre a estar estudiando, a estar actualizado y es algo que siempre me ha motivado y que me gusta mucho, el tema de estudiar, de estar siempre como al corriente de lo que vaya sucediendo, porque sabemos que la electricidad es un mundo muy dinámico que cada vez va evolucionando, entonces también me gusta estar como en esa onda. También alterno esta actividad de docencia con algunos proyectos en sistemas eléctricos, entonces también he tenido la oportunidad de trabajar en campo. Ahorita no tanto en campo, sino en la parte más de diseño, pero eh, es algo que también considero yo que sirve para aportar en este tipo de cursos. Lo que les digo es un compartir de saberes y esa es la idea, que compartamos todo lo que nosotros tengamos que ofrecer. Entonces la idea es que ustedes hagan lo mismo, hagan una presentación. Ahorita, si lo hiciéramos acá por la llamada, de pronto nos distraemos mucho porque son bastantes personas. Entonces la idea es que lo hagamos a través de una encuesta donde usted también va a hacer lo mismo. Va a poner ahí su nombre, el número de documento, va a autorizar acá el tratamiento de datos por parte del SENA, esto también es importante. Va a escribir su profesión y qué expectativas tiene del curso. Entonces, digamos acá un ejemplo, usted es electricista y trabaja haciendo instalaciones domiciliares, o es electricista y trabaja en Codensa, o en Enel, o es independiente, o trabaja con motores, o instala paneles. Esa es la idea, que compartamos acá cuál es esa actividad y qué expectativas tiene el curso. Si es aprender, si es reforzar, si es compartir, eh, la que sea. Acá, cuando tenemos el nombre, algo tan sencillo, a veces se forma una confusión. La idea es que pongamos el nombre como es, como aparece en nuestro documento. Entonces, si yo me llamo Henry Tarazona Vega, no ir a poner Henry Vega Tarazona. ¿Listo? Em, Esto lo digo porque ha habido confusiones a la hora del certificado, que queda el apellido lo contrario y ustedes saben que no es lo que corresponde. Ya que estamos hablando del certificado, antes de que se me olvide, la plataforma de Sofía Plus es la única que vamos a utilizar para descargar ese certificado, no la vamos a utilizar para nada más. Esa plataforma es responsabilidad de cada uno de ustedes, que su nombre esté bien, que su documento esté bien, que todos los datos estén actualizados, es responsabilidad de cada uno de los aprendices. ¿Cuál es mi responsabilidad? Evaluarlos y subir a esa plataforma a las personas que aprobaron y que no aprobaron. Pero yo no puedo ir a modificar absolutamente nada ya. Si usted de pronto tiene problemas con la clave, si tiene el nombre mal escrito, entonces, ¿qué deben hacer? Ustedes tienen que ir a comunicarse allá con los administradores de Sofía Plus y decir cuál es ese inconveniente que están teniendo. Porque obviamente yo como en mi calidad de instructor no tengo acceso a esas bases de datos, eso es totalmente cerrado. Nadie puede ir a meterle mano allá a eso. Únicamente las personas autorizadas, las personas que están administrando dichas plataformas. Entonces, eh, obviamente nosotros como instructores estamos muy limitados al acceso a eso. Solamente podemos subir los cursos que tenemos asignados, subir esa información de pasó o no pasó, pero en cuanto a los datos, no podemos hacer absolutamente nada. Tampoco podemos ir a descargar un certificado de un aprendiz. Eso es
exclusivamente de cada usuario. ¿Listo? Entonces todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos que hacernos cargos de esa responsabilidad. ¿Listo? ¿Qué más les iba a decir? Listo, ahora sí pasemos a la parte de las preguntas. Creo que ya con esta breve presentación estamos claros. Em, entonces, no sé si tengamos alguna inquietud, alguna duda adicional. No, profe, por mi parte está todo bien explicado, bien entendido. Listo, bien. No sé si alguien tiene alguna cosa. Sí, Ricardo. Ingeniero Henry, muy buenas noches Buenas para usted, noches. para todos los compañeros. Así como llenamos la encuesta, ¿podría ser posible que nos pongamos también eh, en el chat del grupo y demos una información básica de nosotros? Por ejemplo, yo con el mayor de los gustos, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, les puedo dar una información para que me contacten cuando quieran, en el momento que quieran. Listo, Ricardo. Gracias. Entonces, ve ahí tenemos un compañero dispuesto a colaborarnos, dispuesto a compartir esa información que él tiene, esa experiencia. Entonces, esa es la idea, que aprovechemos. Les voy a compartir por el grupo de WhatsApp la asistencia, ya que pues estamos la mayoría, entonces no le veo problema de compartirla acá por el grupo para que la vayamos llenando. ¿Listo? Siempre en estos cursos, siempre la primera clase viene uno motivado, viene uno con entusiasmo, vienen todas las personas. A final, a finalizar ya el curso, uno ve que solo está la mitad o una tercera parte. Entonces la idea es eh, que se motiven, que no sea solo un impulso, es un curso cortico de 40 horas, de un mes, entonces la idea es que no se vayan a aburrir, que no desistan, vamos a tratar de hacerlo lo más fácil, lo más sencillo, hablarlo en las palabras más claras posibles, entonces em, la idea es que se motiven, que no van a perder ese entusiasmo del primer día. Listo, ahí les compartí. Llenemos la encuesta a ver si está funcionando el enlace. Alguien que nos haga el favor y la envíe. Ahorita la idea es que apenas terminemos, me pongo y leo cada uno de ustedes para mirar a ver más o menos cómo es que está el nivel del grupo. Listo, acá Yurley ya lo llenó, Luis Fernando, listo, entonces ahí ya lo tenemos bien. Era solamente para probar, si quieren lo llenan ahorita como queda ahí en el grupo, entonces para que no nos distraigamos. Era solamente para probar que sí estaba funcionando. Listo, entonces vamos a hacer una introducción acá ya entrados en materia para mirar los conceptos básicos de la electricidad. Entonces, apenas en media hora la hacemos. Hoy terminamos, por ser el primer día, vamos a terminar temprano a las 9. El resto de clases vamos a tener una primera parte, más o menos de 45 minutos. Tomamos un descanso de 10 minutos y luego retomamos. Siempre estamos utilizando acá el Google Meet, que creo que es lo más sencillo, más fácil que el Teams. Eh, yo estoy utilizando acá una cuenta personal. Esa cuenta tiene para estas llamadas una duración de una hora, entonces apenas tomamos ahí la primera parte, hacemos el descanso y luego utilizamos otro enlace. O sea, nunca vamos a utilizar el mismo enlace, sino que vamos a ir renovándolo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a mirar acá esta parte conceptual.
para ya entrar en materia. Entonces, nos dice que la electricidad es una de las fuerzas fundamentales del universo que ha revolucionado el mundo moderno. Entonces, es importante cuando uno va a estudiar cualquier asignatura o cualquier profesión, siempre ponerla en contexto de a lo largo de la historia cómo ha sido esa evolución, cómo ha sido ese desarrollo, porque esto nos va a servir como una guía de dónde estamos, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Es importante siempre estar bien ubicado. Em, en el año 600 antes de Cristo, ya los antiguos griegos, acá uno de los ejemplos más clásicos, Tales de Mileto, ya sentían curiosidad por todos estos fenómenos eléctricos, fenómenos físicos. Se empezaron a hacer algunos experimentos y con base en esos experimentos es que tenemos toda la teoría que estudiamos actualmente. Entonces, cosas tan sencillas como esto que estamos viendo acá, si a usted le dicen explique eso matemáticamente, físicamente, conceptualmente, usted lo induce por un camino donde usted va a empezar a entender qué es esto de la electricidad. Entonces, creo que todos en algún momento hicimos este experimento cuando estábamos allá en el colegio, que uno se ponía a molestar, a jugar ahí con la regla, con la peinilla, que se frotaba la peinilla en el cabello y atraía los papelitos. Uno inconscientemente veía que había una atracción, pero pues ir a describir ese fenómeno no nos poníamos a eso. La idea es que ahora sí entendamos por qué sucede. Entonces, aparte de los griegos, ya más adelante en el tiempo, en el siglo XVI, algunos experimentadores empezaron a hacer este tipo em, de prácticas para describir ya de una manera más formal qué es lo que está sucediendo. Entonces, el caso del médico y físico inglés William Gilbert, que se sintió como curioso por ese poder atractivo que había entre estos materiales. Ya le empezaron a poner nombres, acá, le empezaron a poner el nombre debido a esas palabras griegas como electrón, de donde se deriva la palabra electricidad. Obviamente todo esto es em, algo evolutivo para ir a mirar bien la etimología de cada una de estas palabras, pues toca ir a hacer una investigación, pero más o menos esas son las raíces. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Vean, es una separación de cargas, cargas positivas y cargas negativas. Entonces, cuando usted hace el frotamiento, la vara o el plástico o la peinilla se polarizan positivamente y cuando usted lo acerca acá a los papeles, esos papeles que tienen carga neutra, se redistribuye la carga de tal manera que el negativo va a atraer al positivo. Hay una atracción. Y eso es lo que está sucediendo acá. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Ya para empezar a mirar que existen dos tipos de carga, una carga positiva y una carga negativa. Hay una fuerza de atracción. Es importante ver que acá es una atracción eléctrica, muy diferente a una atracción magnética. Cuando usted atrae un metal con un imán, es una fuerza diferente a lo que estamos viendo acá. Eso lo miramos después. Pero ya vamos entrando en materia, ya vamos mirando cuáles son las diferencias entre la electricidad y el magnetismo, que van muy ligadas, pero tenemos que entenderla cada una aparte para eh, poder luego concatenarlas y entender mejor esas ideas. Otro ejemplo famoso de los muchos que hay es el de Franklin. En 1752 él hacía experimentos acá con las descargas atmosféricas. Entonces tenemos acá un rayo, que un rayo no es más que movimiento de cargas.
¿De qué tipo de cargas? Cargas negativas que vienen de las nubes hacia la Tierra. Hay una diferencia potencial entre la Tierra y las nubes, pero fíjese que es el mismo suceso que estamos viendo acá, de frotación, de fricción. Entonces acá estamos friccionando este paño con este plástico y acá lo que se fricciona son las nubes. Hay una separación de cargas. Siempre el universo, la materia tiende al equilibrio, busca equilibrarse y ocurre esa descarga eléctrica, esa descarga atmosférica. Obviamente estos experimentos no se hacían con tanta seguridad. Hoy día, por simple sentido común, no vamos a tratar de hacer esto, a ir a elevar cometa en una tormenta eléctrica, que es peligroso. Ya después vamos a mirar eh, qué nos dicen las normas relacionadas con con la seguridad eléctrica. Entonces acá vemos cómo evolucionó ese experimento de Franklin a lo que conocemos hoy como los pararrayos. Entonces sabemos que el rayo va a tomar el camino más fácil para poder descargarse a tierra. Entonces acá en esta vista vemos cómo esos pararrayos tienen una conexión a una varilla que está enterrada en la tierra y se disipa la energía a través de esa varilla, a través de la tierra. Entonces por acá viene toda esa energía y protege a las personas y protege a los equipos que pueden estar acá dentro de esta edificación. Entonces, si nosotros quisiéramos ponernos a estudiar o que usted le llame la atención todo este tema de sistemas de puesta a tierra, ese es un mundo gigantesco, donde usted tiene que venir acá a calcular las dimensiones de la tierra, la dimensión de la varilla, qué profundidad está, cuánta corriente va a soportar, qué tipo de material va a utilizar acá de acuerdo a la normatividad. Entonces, eh, estos cursos precisamente es para eso, para mostrarle a usted más o menos cuáles son los eventos eléctricos, cuáles son los fenómenos eléctricos para que usted encamine de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a lo que a usted le parezca más interesante. Obviamente siempre tenemos que tener en cuenta que cualquiera que sea su gusto, su preferencia en cuanto a la electricidad, siempre vamos a hablar todos con los mismos conceptos base. Todos tenemos que entender bien cuáles son los parámetros, cuáles son las leyes de Faraday, las leyes de las ecuaciones de Maxwell, la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff. Son leyes que en cualquier contexto de la electricidad estamos en la obligación de conocer, de entender y de poder aplicar. Esa es la idea. Que cualquiera que sea el conocimiento que cada uno de ustedes tenga, trate de pulirlo con algo eh, más formal, que es la teoría, que siempre nos va a servir como base para poder proponer una solución, para proponer un avance, para proponer algo diferente, basado en esas leyes. Tenemos acá el modelo atómico más sencillo, más elemental, para describir cómo funciona la electricidad. Entonces tenemos acá el modelo atómico de Bohr, que consta de un núcleo, de acá de unos orbitales y de unas partículas que están acá alrededor del orbital que se llaman electrones. Lo que tenemos en el núcleo son protones y neutrones. Entonces el núcleo lo vamos a entender de la siguiente manera. Tenemos el protón que tiene carga positiva y el neutrón que tiene carga neutra, sirve como pegamento para que estas partículas no pierdan su posición. Y tenemos el electrón que son las partículas de carga negativa que son más fáciles de
apartar del material. Entonces, cuando usted está haciéndole fricción allá a lo que estamos viendo, a la regla esta, a la peinilla, lo que está arrancando son estas partículas, que son más sencillas de arrancar, mientras que estas están acá fuertemente unidas. Este modelo, como les digo, es el modelo de Bohr. Funciona perfectamente para lo que vamos a estudiar acá en el curso. Evidentemente, eh, hay unos modelos mucho más avanzados que ya implica la teoría cuántica, que tiene mucho más que ver con el tema de los campos, tanto el campo eléctrico como magnético. Acá, como es un curso elemental, curso sencillo, este modelo lo vamos a utilizar y nos va a servir muy bien, pero siempre teniendo en mente que hay modelos más avanzados que explican mejor los fenómenos eléctricos. Este modelo de pronto para algunos eventos de, de análisis de circuitos más complejos, de eventos eléctricos más complejos, de pronto se queda corto. Entonces siempre vamos a ir de menos a más, pero teniendo en cuenta que es un modelo de pronto un poco eh, antiguo, un poco obsoleto, pero que nos va a servir. Esto siempre tenemos que tener eso bien claro. Cuando estamos hablando de electricidad tenemos que tener en cuenta mucho el tema de los materiales. Entonces tenemos materiales conductores, semiconductores y aislantes. Cada uno de ellos van a tener unas propiedades atómicas diferentes y un comportamiento electrónico diferente. Entonces, acá el conductor metálico, que puede ser como ejemplo el cobre, va a tener en su última capa un solo electrón. El de silicio va a tener 4 electrones en su última capa de valencia y un aislante va a tener 8 o 6 electrones dependiendo del material. Entonces fijémonos que entre menos electrones tenga en su última capa, ese material va a ser más conductor y es lógico porque este electrón está menos ligado al átomo. Entonces la conducción del electrón, el movimiento del electrón va a ser más sencillo en un metal que en un material aislante. Entonces lo que está sucediendo es acá un efecto dominó donde cada electrón va empujando al otro y hay una secuencia, hay un efecto en cadena que hace que se muevan estos electrones. Es lo que nosotros conocemos como la corriente eléctrica. Entonces es un modelo bastante sencillo, bastante elemental de entender, pero siempre con la claridad. ¿Es esto lo que realmente está sucediendo dentro del material? Hay modelos que lo explican mejor, pero por el momento nos vamos a quedar con esta idea. Entonces acá tenemos una lista de cada uno de estos materiales, de los más utilizados en el campo de la electricidad. Entonces los conductores más famosos son los metales, el aluminio, el hierro, el cobre, el acero, el bronce, utilizadas en muchas aplicaciones electrónicas y eléctricas. Luego tenemos los aislantes como la madera, el vidrio, el aire, el corcho, el caucho, el hule, la cerámica. Y semiconductores, el silicio, el germanio y el galio. Entonces estos son los materiales que nos van a servir como guía para entender cómo es que funciona la electricidad. Entonces, hay diferentes tipos de metales para diferentes aplicaciones. Entonces, uno se preguntaría, ¿por qué utilizar cobre en lugar de aluminio? ¿Por qué aluminio en lugar del cobre? ¿Por qué no plata? ¿Por qué no oro? Entonces, todo esto tiene que ver con el tema del costo. Entonces, en algunos momentos podemos utilizar oro, en otros plata para aplicaciones muy pequeñas, para hacer una tarjeta muy pequeña, un microprocesador, por ejemplo, pero en ningún momento podríamos utilizar oro para una línea de transmisión.
no solo por el costo, sino también eh, por las características del material. ¿Sí? Entonces, es importante siempre que tengamos en cuenta que cuando hablamos de electricidad tenemos que estar muy pendientes de los materiales. Siempre hay mucho avance con este tema de los materiales, no solamente de los metales, sino también cuando hablamos de baterías, cuando hablamos de paneles. Siempre vamos a hablar de materiales, siempre hay una evolución, siempre hay nuevas cosas que se diseñan, entonces tenemos que estar ahí pendiente con eso. Los semiconductores, como el silicio, sirven para hacer estos elementos. Entonces el silicio lo sacamos de la arena, que es uno de los elementos más abundantes en la Tierra. Todas estas compañías como Google, AMD, Intel, que se dedican a esta industria, pues tienen sus fábricas acá pegadas a estos desiertos porque es de donde van a sacar la materia prima, que es barata, para convertirlo en estos elementos. Entonces, en ese proceso, usted puede mirar muchas cosas, la parte técnica, la parte ambiental, la parte de las patentes, la parte económica, muchas cosas involucran este proceso. Entonces, por eso les decía, dependiendo del gusto de cada uno de ustedes, usted se puede enfocar en una u otra cosa. Lo importante es siempre tener la visión periférica, tener la mente abierta y no enfocarse solamente en una cosa. De pronto uno es muy, eh, tiende mucho a enfocarse en la parte técnica y olvida de pronto la parte normativa o la parte ambiental o la parte política, económica. Entonces hay muchas oportunidades. La idea es que las tengamos todas en cuenta. Listo, tenemos acá un elemento como ejemplo. Tenemos el agua. Entonces el agua, ¿en qué categoría la podemos poner? Conductor, la ponemos acá como conductor, como aislante o como semiconductor. Yo creo que conductor. Como Conductor aislante, dice, profe. Aislante. Conductor. Aislante, profe. aislante dice Néstor. No, conductor, le dije yo. Néstor Aislante. dice Conductor. conductor. Como Nos conductor, serviría creería yo. como conductor agregándole sal. Conductor. Mayra dice conductor. Pongamos ahí en el chat. Pongamos ahí en el chat. Fernando dice conductor. Fernando dice, Daniel dice no conductor. Depende de las condiciones del agua. Si el agua tiene sales disueltas, es conductor. Si el agua es completamente pura, no es conductor. Es correcto, de acuerdo con el compañero ahí. Correcto, es como si depende del mineral que tenga el agua, es conductor, si no, no es. Listo. Creo que todos estamos de acuerdo ahí con lo que acabaron de decir los compañeros. Entonces, ¿el agua qué es? El agua es H2O. Entonces, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Entonces, si la tenemos en estado puro, no va a conducir la electricidad. ¿Qué es lo que hace que conduzca la electricidad? Materiales externos o elementos externos. Entonces, por Minerales. ejemplo, si analizamos el agua de la llave, aparte de agua, ¿qué más tiene? Cloro, yodo, manganeso, una cantidad de cosas que se pueden ionizar. Entonces, son elementos que van a permitir que el agua conduzca la electricidad, que se vuelva un electrolito. Pero el agua totalmente pura no va a funcionar como conductor. Entonces, en algunas aplicaciones donde usted de pronto necesite hacerle limpieza, por ejemplo, a una tarjeta como esta, usted va a utilizar agua totalmente pura. ¿Qué pasa si la hace con agua de la llave? Pues va a hacer acá un cortocircuito y se va a dañar la tarjeta. Si lo hace con agua totalmente pura,
sí le va a funcionar para hacer ese lavado. Listo, entonces en ese orden de ideas, sí, Nahel, Es Jan, disculpe, profe. Y vamos a suponer el agua, o sea, no sería, o sea, no variaría la conducción, o sea, dependiendo de dónde se encontrara. O sea, aislada en un vaso de vidrio estaría bien, pero comúnmente uno que se la consigue en el trabajo, en el suelo, en el piso o encima de un plástico o de la madera. sí, también tiene que ver con el recipiente donde esté. Si es un elemento que va a conducir o no va a conducir la electricidad, va a afectar ese experimento. Ok, gracias. Mayra, Hola, buenas noches, profe. Bueno, en cuanto a eso, mi inquietud se genera más y estoy en este curso es por lo mismo, por temas de seguridad y salud en el trabajo. Cuando nosotros hacemos un análisis de riesgos o cuando estamos expuestos a alguna actividad normativamente, o sea, para nosotros, ¿cierto? En 5018 y en otras áreas, en otras normas, se nos indica que debe estar, o sea, libre de agua, tiene que estar seco, ¿sí? Independientemente de si es agua mineral, si es agua pura, si es agua, o sea, cero agua por todo lado por tema de riesgos, ¿sí? En ese sentido, si tú hablas, por ejemplo, del agua pura, que no podríamos identificarla si estamos haciendo, por ejemplo, una actividad o en campo, puesto que se varían mucho los componentes de la zona del país o de la tierra donde nos encontremos, ¿sí? En ese sentido, como medida de seguridad, no podríamos basarnos en que puede ser conductor porque tiene componentes externos o puede no ser conductor porque es agua pura. O pues, o cómo sería el criterio exacto en cuanto a ese tema, porque pues ahí entraríamos como a buscar el punto de equilibrio, porque en temas de seguridad sí es bastante estricto y nosotros dentro de nuestros aros y ATS y todo lo que cada empresa pues maneje, se contempla exactamente el cero, o sea, cero, totalmente cero tema hídrico cuando se va a manejar tema de energía. ok, digamos en esta actividad que te estaba poniendo de ejemplo, que hemos visto bastantes ejemplos donde le hacen limpieza a este tipo de elementos eléctricos con esa agua totalmente pura. Entonces nos tocaría ir a mirar, analizar la matriz de riesgo. Obviamente, ¿quién va a firmar esa matriz de riesgo? Un experto. Entonces él va a decir, vamos a hacer esta actividad bajo estas condiciones. Entonces vamos a utilizar agua, vamos a lavar los elementos, garantizamos que esa agua es totalmente pura y él es el que tiene el criterio para mirar en qué condiciones se va a hacer esa actividad. Pero ¿quién es el que va a firmar eso? El experto, el que esté a cargo de la operación. Buenas noches. Sí, Yasmín. Creo que, bueno, en una parte sí, lo que dice la compañera, sí, porque igual yo sí tengo algo también en seguridad en el trabajo, pero entonces ahí tenemos dos mezclas, que obviamente es el agua y los seres humanos de qué estamos compuestos y de qué más podemos transmitir. Por eso es que cuando hacen un trabajo, uno debe estar sin joyas u objetos que pues ayuden a tener un contacto directo con la electricidad, pero también va con lo que nosotros como seres humanos estamos compuestos. Por eso es riesgoso, así sea o no sea el agua pura. Listo. Es Listo, correcto. Ahí apoyo, digamos que la compañera, la opinión de ella, porque nosotros de hecho para poder efectuar o poder llevar a cabo cualquier actividad que tenga que ver con tema eléctrico, con corriente, sea AC o sea DC, sí o sí se tiene que entrar a trabajar con, primero, con ropa específica, que olvido el nombre en este momento, si tiene un nombre especial, o en su defecto, si estamos manejando
baja tensión, lo manejaríamos con esta dotación, si no ya después de media en adelante, siempre se tiene que hacer con trajes ignífugos y con guantes dieléctricos, con determinada resistencia, dependiendo de lo que vayamos a manejar, y siempre tiene que haber un aislamiento de la humedad, o sea, sí o sí tiene que estar aislado de la humedad. Y ahí es donde viene el reti a decirme a mí, tienes que tener un tapete, tienes que tener esto, tienes que tener aquello, botas así, no sé qué, porque es conductor, ¿sí? Entonces, o sea, eso digamos que a nivel de líneas, a nivel de conexiones, a nivel de, bueno, no sé, industrial residencial. De pronto entiendo yo que lo que tú nos expones es el tema de las, ya en una planta industrial. Yo desconozco el tema de plantas industriales, desconozco de pronto estar dentro de una planta de fabricación de, no sé, de cualquier cosa, porque pues siempre estabas en proyectos en línea viva, en línea directa, entonces ahí hay variación, pero sí, o sea, para nosotros es clave que no tiene que haber humedad y que el cuerpo humano, como es agua, como lo mencionaba la compañera, debemos estar aislados nosotros también precisamente de esas fuentes. Sí, listo. Entonces miremos acá. Ya después vamos a entrar un poco más en detalle en esa parte de lo que les estaba contando de la matriz de riesgos. Terminemos acá con esta diapositiva a ver si llegamos a alguna conclusión. Listo, entonces lo que ustedes estaban diciendo, el cuerpo humano creo que para todos es claro que es conductor de la electricidad. ¿Por qué es conductor? La pregunta, ¿de qué está hecho el cuerpo humano? Porque la mayor parte de nuestro cuerpo o sea, está compuesto por agua. Ujú. ¿En qué porcentaje más o menos? Creo que el 75% más o menos. Eso, ahí tenemos ese dato más o menos todos, digamos que un 70%, y es agua, eh, ¿que es agua pura? Evidentemente no. Tenemos hierro, magnesio, calcio, lo que sea. Entonces, somos bastante susceptibles al paso de la corriente. Hay ciertos niveles de corriente que por norma vamos a soportar. Estamos hablando de cuánto más o menos, qué dato tenemos ahí. 30 miliamperios, ya por encima de eso se considera peligroso para la vida humana. Gracias, Ricardo. Los demás compañeros, ¿qué dato tenemos? Es importante ese dato. Ingeniero Henry, yo quisiera meterme en el tema que planteaba Mayra y es lo siguiente. El agua pura, Ricardo, discúlpeme pura. un segundo, porque es que creo que ya se nos va a cortar acá la llamada. Listo. Vale. Entonces, eh, les propongo que no nos tomemos hoy el descanso de 10 minutos, sino que sigamos de largo. Les voy a compartir un nuevo enlace y nos conectamos de una, ¿listo? Y De más bien acuerdo. terminamos temprano, antes de que quedemos acá hablando solo. Listo, ahí les compartí el nuevo enlace, entonces conectémonos a ese, por favor. Dame, ¿cuál es la llave? ¿A dar, güey? ¿A dar, güey? Listo, Ricardo.
Porfa, les recomiendo. Vea, Listo, Ricardo, continúe. Les recomiendo, porfa, el micrófono, que lo tengamos apagado. Gracias, ingeniero, muy amable. Bueno, volviendo al tema, le quería comentar a Mayra lo siguiente. El agua pura, como lo consideramos pura, solamente se encuentra en condiciones de laboratorio. No es normal. Es decir, el agua para considerarse completamente pura tiene que pasar por unos procesos de tipo físico y de tipo químico que no son normales en la naturaleza. Por lo tanto, toda el agua que nosotros consideramos natural es agua que debe considerarse potencialmente conductora de la electricidad por los electrolitos que contiene, por los elementos ionizables que hay en ella y que finalmente son los que van a conducir a la electricidad. Listo, Ricardo, gracias. Sí, evidentemente, si usted va a un río, si va al mar, si va a abrir la llave, si analiza el agua lluvia, es agua que está totalmente mineralizada. Entonces, esa agua pura solamente la vamos a encontrar en condiciones de laboratorio. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, sí viene siendo que el agua es conductor y solamente en un, no sé, llamaríamos un 5% o en un 1%, no sé cuál de los dos, el más, el mínimo, es donde la encontraríamos no conductor, que sería en el caso que el compañero nos hace la claridad. ¿Sí? Esto es nuevo para mí porque no tenía el conocimiento de que a nivel de laboratorio se maneja un agua que es no conductor, porque para mí siempre todo el agua siempre es conductor de energía. Sí, y así es como la debemos tratar. Así es como siempre. Obviamente uno no va a decir, ¿será que esa agua es totalmente pura? Es 1% lo que dices tú. La probabilidad es muy baja de que sea totalmente pura. Solamente van a ser en aplicaciones muy puntuales porque sabemos que esos procesos no son tampoco económicos, no son baratos. Entonces, si se purifica el agua es porque la necesitamos tener de esa manera. Listo, miremos acá. Eh, la Profe, siguiente parte, señor. espera, me interrumpo de que continúe. Entonces, retomando para entender lo que usted mencionaba ahorita, que si se necesita trabajar en un área donde sí o sí las circunstancias implican trabajar en agua, lo que usted decía ahorita, la persona encargada de la seguridad es la que debe tomar las medidas correctas para poder intervenir en ese área. Eso fue entonces lo que le entendí con lo que respecto que acaban de hablar los compañeros sobre la explicación que dieron sobre el agua, ¿cierto? Sí, señor, en los trabajos típicos que nosotros hacemos, vamos a obedecer lo que nos está compartiendo la compañera Mayra, que ya se nota que está bastante documentada en este tema. Vamos a obedecer esa matriz de riesgo. Lo que yo les estaba comentando acá del lavado, de la limpieza de estos elementos es algo muy puntual, es una actividad muy específica. Entonces ya vamos a cambiar esa matriz, ya vamos a tomar medidas diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en líneas de alta tensión y le vamos a hacer mantenimiento, no siempre vamos a utilizar dieléctricos, elementos dieléctricos como guantes, overol, botas dieléctricas, sino todo lo contrario. El traje es conductor. Después hablamos de eso, pero sí ve que es algo muy específico, algo muy puntual, para una actividad muy puntual. ¿Qué ocurre en la mayoría de los casos? Utilizamos guantes, utilizamos botas, overol, todo el traje es dieléctrico. Entonces, quedémonos por ahora con eso, con lo más general, con lo más habitual, con lo que más se utiliza. Gracias, Eh, profe. listo. Como les decía al principio de la presentación, es importante que nosotros eh, sepamos más o menos cómo es que funcionan estos fenómenos y para entenderlos nos va a servir como ayuda a saber quién los desarrolló, quién los inventó, quién los descubrió.
Entonces, digamos en el tema de cómo se genera la electricidad, cómo transformamos la energía mecánica en energía eléctrica, tenemos que ir a mirar algunas leyes, algunas ecuaciones. Por ejemplo, la ley de Faraday, que nos explica cómo se convierte esa energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, importante que vayamos y miremos estas biografías que nos va a servir para entender mejor estos fenómenos. Em, Esta parte del campo magnético y de la generación de la electricidad es importante que la entendamos, porque si la entendemos vamos a aceptar o vamos a comprender de mejor manera otros fenómenos que de pronto nos van a interesar desde todo punto de vista. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de las mediciones, desde el punto de vista del diseño, es importante siempre tener estos conceptos en mente y bien claritos. ¿Listo? Entonces, eh, mirando así muy rápido, de manera muy general, después lo hacemos de manera más detallada, vamos a explicar rápidamente qué es esto del campo magnético. Entonces, el campo magnético es lo que estamos viendo acá alrededor del imán. Creo que todos en algún momento hemos experimentado con estos elementos, simplemente con el que usted tiene ahí pegado en la nevera, puede entender el fenómeno del campo. Usted trate de separar ese imán allá de la puerta de la nevera y va a sentir como una atracción, va a sentir que no se quiere despegar. O cuando lo quiere ir a pegar, siente que antes de tocarlo físicamente, él se quiere pegar allá. Es gracias a estas líneas de campo, es algo invisible. Solamente lo podemos evidenciar cuando hacemos este tipo de experimentos, acá con limaduras de hierro, para mirar la existencia de ese campo. O como lo podemos ver acá, en el campo magnético de la Tierra, que es un campo que está protegiendo contra la radiación de alta energía que viene del Sol. Entonces, este tema de los campos, tanto eléctrico como magnético, es algo bastante extenso que nos toca ir a revisar al detalle, que va a explicar todos los fenómenos eléctricos. Entonces lo vamos a tomar acá de una manera más conceptual que de una manera estrictamente matemática, porque va a ser una matemática un poco más avanzada, pero que es lo importante que lo entendamos conceptualmente. Entonces ahí tenemos el campo en esta máquina. ¿Esta máquina qué es? Es una máquina, es un motor, es un generador con el cual vamos a transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces acá tenemos tres componentes esenciales. Tenemos el campo del imán, que son estas líneas azules, que está provocado por la parte norte de un imán que llega a la parte sur. Fíjese que ahorita que estábamos hablando de las cargas eléctricas, estábamos hablando de positivo y negativo. Acá no hablamos de positivo y negativo, sino hablamos de norte y de sur. Entonces se genera el campo magnético. Dentro de ese campo magnético vamos a poner una bobina. Una bobina no es más que un enrollado de alambre que lo vamos a empezar a girar dentro de ese campo magnético, y esa interacción que hay entre las líneas del campo y el alambre es lo que va a generar acá una diferencia de potencial entre estas dos puntas. Ahí se genera la diferencia de potencial que cuando yo cierro el circuito aparece se prende el bombillo. En este caso pusimos un bombillo, pero puede poner usted ahí cualquier cosa. Puede poner ahí una resistencia, una plancha, un motor, lo que sea, lo que se le ocurra. Entonces es importante que más o menos tengamos una noción de cómo se genera la electricidad. Obviamente siempre tiene que haber acá un movimiento. ¿Ve? Si no hay movimiento, el campo acá no va a interactuar con esta bobina y no se va a generar la diferencia potencial.
siempre tiene que haber movimiento. Entonces, los tres ingredientes, el campo magnético, la bobina y el movimiento. Creo que muchos de nosotros nos pusieron a hacer ese experimento donde usted tenía un tubo de PVC, le enrollaba mucho alambre y dentro de él ponía un imán y usted empezaba a agitar el tubo y al final de la bobina le ponía un LED, una carga muy pequeña como un LED y él alumbraba haciendo ese movimiento. Fíjese que es esa misma máquina, solo que ahora el que se está moviendo es el imán y la bobina está estática, pero siempre tiene que haber movimiento. Esa en esencia es la generación de la electricidad. Entonces también les recomiendo porfa que revisemos la biografía de Tesla, que fue el que descubrió eh, la corriente alterna, o la mejoró mejor, que ya estaba, ya la habían utilizado, ya la habían descubierto, pero él descubrió que esa corriente alterna servía para transmitir la potencia a largas distancias. Entonces, para que miremos bien cómo fue que sucedió esto, vamos a mirar este, este video que dura 45 minutos. Ustedes lo van a ver allá en su casa cuando tengan tiempo, en estos días de descanso. Y la idea es que hagan algún comentario referente al video por el grupo de WhatsApp. Entonces les voy a compartir el enlace. Es un video que dura 40 minutos donde nos van a explicar más o menos en qué consiste la corriente directa y en qué consiste la corriente alterna. Entonces, como electricistas también tenemos que tener en claro cuáles son las diferencias de esas dos tipos de generaciones, dónde se utilizan, para qué sirven y en qué momentos las vamos a utilizar. ¿Listo? Esa es la idea. Listo, entonces la tarea es mirar la biografía de Faraday, mirar la biografía de Tesla y mirar ese video que ya les compartí ahí por el grupo de WhatsApp. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud final. No, profesor, por mi parte está bien, bien entendido. Listo. Como pueden ver, todo lo que hablamos acá, Listo. usted lo puede encontrar en internet, lo puede encontrar en un libro, lo puede encontrar en un foro, lo puede encontrar en un video, cualquiera de estos temas. Entonces, ¿cuál es la labor mía? La labor mía simplemente es escoger los temas que yo considero son importantes, que todos entendamos y mostrarles acá eh, esos conceptos para que precisamente los socialicemos. Porque digamos esta parte que estábamos hablando del agua, que surgió una discusión muy, creo yo, nutritiva. Esto lo puede encontrar usted en 30 segundos en internet. Pero es bueno escuchar las opiniones de los demás, porque ¿sí? Acá nos hablaron de este contexto en el tema normativo. Otra persona tiene su opinión, otro hasta ahora se enteró que era conductora. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que todos aportemos, que todos miremos. Tenemos muchas fuentes de información, entonces la idea es venir acá a estas reuniones. Yo pongo una guía y todos hacen sus aportes. Pienso yo que es la mejor forma de aprovechar el curso. Listo, entonces vamos a dejar por hoy hasta acá. Nos vemos el día martes a la misma hora, a las 8. Entonces les queda viernes, sábado, domingo y lunes, 4 días, para que vean el video. Es un video de 40 minutos. Ven el video,
sacan ustedes sus propias conclusiones y escriben algún comentario ahí en el grupo de WhatsApp de cómo les pareció, si lo entendieron, no lo entendieron, si saben cuál es la diferencia entre corriente directa, corriente alterna. Eso después lo vamos a mirar ya más al detalle. Listo, no se les olvide porfa llenar la asistencia, ya creo que todos la llenaron. Tenemos 30 respuestas. Los que no la han llenado, el enlace está ahí en el grupo de WhatsApp. Listo, entonces gracias por la participación. Quiero agradecerle a las personas con las que ya hemos tenido cursos anteriores, porque gracias a ustedes es posible volver a tener este tipo de encuentros, ya que no solamente vienen ustedes, sino que comparten allá el link con sus conocidos y podemos contar con la participación de muchas más personas. ¿Listo? Entonces, por mi parte, nuevamente gracias. Nos vemos el martes. Feliz descanso, feliz fin de semana. Listo, profe, que muchas gracias, lo mismo. Que tengan Listo, buena noche. Listo, profe, Gracias. muchísimas gracias. listo, que descansen. Gracias. Gracias igual. Qué pena, no encontré por ahí lo del enlace para lo de la asistencia. Ahí está, búsquelo en el grupo. Mañana puede estar. Chévere. Ahí se los voy a compartir nuevamente. Listo, que descansen. Gracias.